¿Podemos comunicarnos con los muertos? ¿Qué dice la Biblia? Actualmente, la gran mayoría de las religiones del planeta rinden culto a los muertos y pretenden, de una u otra forma, comunicarse con ellos. Tenemos, por ejemplo, a los católicos, que realizan misas por personas fallecidas y rezan a la Virgen María y a otros difuntos en la figura de los santos. Hasta los espiritistas, que directamente pretenden comunicarse con los muertos. Existen además innumerables religiones orientales, africanas y europeas, y diversos juegos que no son más que ritos de brujería, como la tabla Ouija, el juego de la copa, el Charlie Charlie y muchos más, que también invocan a los muertos y entablan comunicación con espíritus de aparentes difuntos. Ahora, si los muertos nada saben y nada sienten, ¿con quién se comunican los que los invocan? Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás y sus demonios son un astuto enemigo. Rara vez se presentan tal cual son, sino que toman bellos y atractivos disfraces. Uno de ellos es el de los seres humanos que han muerto y supuestamente se hallan conscientes en un estado inmaterial. La imitación es perfecta. Toman su misma forma y aún su tono de voz. Repiten sus frases más notables e íntimas y hasta pueden realizar milagros y prodigios asombrosos. De esta manera, muchos caen en sus engaños. Se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos ya gozan de las delicias celestiales y sin sospechar ningún peligro, caen en la trampa. Los engaños del diablo son tan aceptados y creídos tan a ciegas como si se trataran de las más sagradas verdades de la Biblia. Es más, se llega a rechazar la palabra de Dios dando oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. En la Biblia, estas prácticas están totalmente prohibidas. Dios mismo le dijo a su pueblo: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios. El culto a los muertos es abominable para Dios porque las personas que lo practican no se relacionan con personas fallecidas, sino con espíritus de demonios que hacen señales y milagros mentirosos con el fin de engañarlos. Y una vez que las personas caen en las manos del archiengañador, solo el poder de Dios podrá salvarlas de las garras de sus hechizos. La palabra de Dios registra un claro ejemplo de cómo Satanás se hace pasar por seres difuntos. En cierta ocasión, Saúl, primer rey de Israel, acudió a una divina para pedir consejo ante una inminente guerra que tenía que enfrentar, siendo que él mismo había decretado la muerte de los que realizaran tales prácticas. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: «Predíceme el futuro, evocando a un muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga». Pero la mujer le respondió: «Tú sabes bien lo que hizo Saúl
cómo extirpó del país a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? ¿Ves? Hasta la propia adivina sabía que el pueblo de Dios tenía prohibido consultar a los muertos y que el castigo dentro del teísta pueblo de Israel era la muerte. No acudirán a los espíritus de los muertos, ni consultarán a otros espíritus, haciéndose impuros a causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Y si una persona consulta a los espíritus de los muertos o a otros espíritus y se prostituye detrás de ellos, yo volveré mi rostro contra esa persona y la extirparé de su pueblo. El hombre o la mujer que consulten a los muertos o a otros espíritus serán castigados con la muerte. Los matarán a pedradas y su sangre caerá sobre ellos. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Sin embargo, el rey en su desesperación acudió a la adivina para ver a Samuel, el difunto profeta, exponiéndose voluntariamente a las trampas de Satanás. Entonces Saúl juró por el Señor: por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa de esto. La mujer le dijo: ¿quién quieres que se te aparezca? Que se me aparezca Samuel, respondió él. La mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? ¡Tú eres Saúl! Pero el rey le dijo: no temas, dime qué has visto. La mujer respondió a Saúl: vi un Dios que subía de lo profundo de la tierra. ¿Qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió: es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. Claramente, aquel Dios que subía desde el abismo no se trataba del espíritu del profeta Samuel, sino del mismo diablo. Sin embargo, Saúl fue atrapado por su semejanza. Así murió Saúl, por haberse rebelado contra el Señor, no observando su palabra, y por haber evocado y consultado al espíritu de un muerto, en lugar de consultar al Señor. Por eso el Señor lo hizo morir y transfirió la realeza a David. Muchos consideran el espiritismo como un simple engaño y atribuyen a fraudes las manifestaciones de los médiums. Sin embargo, al no poder explicar algunos de sus milagros, terminan cayendo en sus redes. Así como engañó a Saúl, haciéndose pasar por el espíritu de Samuel, y como falsificó los milagros de Dios realizados por Moisés a través de los brujos egipcios, Satanás engaña a la gente con muchos tipos de apariciones que contradicen la palabra de Dios. Ovnis, extraterrestres y reptilianos, todos engaños del archiengañador. Los únicos extraterrestres que tienen contacto con nuestro mundo son Satanás y su hueste de ángeles caídos, que siembran desde hace 6.000 años mentiras, muerte y desastre por todo el planeta. Informe que queremos compartir con ustedes es: ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Cómo nos hizo Dios? ¿De qué estamos hechos? Bueno, lo compartimos y regresamos. Nacer es empezar a vivir y al mismo tiempo empezar a morir. Nos resignamos. En este mundo, la palabra más triste y temida por todos, en todos los idiomas, es la que significa muerte. Su horrible poder ha trastocado la historia de la humanidad, derribando los proyectos más ambiciosos, ahogando los sentimientos más tiernos
y sepultando el amor. Según la policía, la joven mantenía una relación con el también fallecido Salim Ahmed. Nacer es empezar a vivir y al mismo tiempo empezar a morir. Nos resignamos, lo asumimos, pero nos duele. Y la pregunta que nos surge a todos es, ¿a dónde vamos cuando morimos? Unos dicen una cosa y otros dicen otra completamente diferente. Están los que creen que un ser inmaterial, al que llaman alma, se libera y va al cielo, al infierno o al purgatorio. Otros creen que nos reencarnamos en otros seres, incluso hasta en animales. Y algunos llegan a decir que pasamos a ser como dioses. Sin embargo, si queremos entender y conocer la verdad sobre la muerte, debemos ir a la Biblia. Ella nos informa cómo fuimos hechos en el principio y nos revela de qué estamos compuestos. La traducción católica Leorati Truso dice: Entonces el Señor Dios moldeó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. En tanto, la traducción protestante Reina Valera 1920 dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. En primer lugar, debemos notar que la palabra alma viviente se usa como un sinónimo de ser viviente, no como algo separado del cuerpo, sino como resultado del todo. En realidad, la palabra alma deriva de ánima, que implica movimiento. Los animales son animados porque se mueven, y los dibujos también son animados cuando tienen movimiento. Entonces, y tanto según la Biblia como la ciencia moderna, los seres vivos estamos formados por materia orgánica, proveniente de la combinación de algunos elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros minerales más. Todos ellos provienen de la Tierra. Si la Biblia hablara de ellos, sospecharíamos que es un fraude literario, porque este nivel de detalle en el conocimiento de los elementos químicos no existía en los tiempos bíblicos. Pero, con toda la sencillez, la Biblia dice una verdad equivalente. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Hasta allí, Adán era una persona muerta. Tenía piernas, brazos, corazón, cerebro, sangre, todo lo que tiene un ser humano sin vida. Luego, Dios se inclina, hace una especie de reanimación cardiopulmonar y le transmite su aliento de vida. Recién allí pasamos a ser un ser viviente o un alma viviente. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar de este texto bíblico es que no tenemos un alma, sino que somos un alma o un ser viviente, que está compuesto por un cuerpo material, construido a partir de elementos del polvo de la tierra y soplo o espíritu de vida dado por Dios. No hay nada en nosotros que no sea materia y vida. En cierto sentido, somos como un celular. Estamos compuestos por minerales sacados de la tierra y necesitamos energía para funcionar. Sí, somos un magnífico aparato creado por Dios, con cerebro y órganos imposibles de imitar. La libertad, el poder del pensamiento y la elección propia es lo que nos distingue del resto de los animales. Ahora, antes de abocarnos a lo que sucede cuando una persona muere, veamos lo que Dios hizo para que la vida no se extinguiese. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No necesitamos ser científicos para entender que nuestro cuerpo funciona a base de aire, agua y alimento. Si nos falta aire,
en pocos minutos morimos. Si nos falta agua, podremos vivir solo algunos días. Y sin alimento, algunas personas han logrado sobrevivir algunos meses. Ahora, el texto bíblico nos dice algo más. Entre los árboles del jardín había dos árboles muy particulares: el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué función tenían cada uno de ellos? Como veremos más adelante, el árbol de la vida tenía el poder de preservar la vida de aquellos que comieran de sus frutos. Y del segundo, la Biblia dice: El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. Dios proveyó en forma abundante de todo lo que necesitamos para vivir. Lo hizo de manera variada, diversa y apetecible al gusto humano. Sin embargo, también puso una prueba de obediencia: un árbol de entre los miles que había creado, del que no deberían comer, so pena de muerte. ¿Volvemos al celular? Luego que el ingeniero realizara tan espectacular creación, se lo da a su hijo y le dice: puedes recargarlo en cualquiera de las 100.000 tomas de electricidad que he puesto en la casa, excepto la que tiene el cartel con letras rojas de prohibido usar. ¿Qué hizo el niño? Al cabo de algún tiempo, un ser maligno, lleno de envidia, lo convenció de que si enchufaba el celular en la toma prohibida, tendría la batería cargada en unos pocos minutos. Y el niño cayó en la trampa. La serpiente, que era el diablo encarnado, era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer les respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. De esta manera, nuestros primeros padres fueron vencidos por el diablo y, por tanto, quedaron sujetos a su gobierno, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. Por esto, Dios, cumpliendo su palabra, prohibió el acceso al árbol que tenía el poder de preservar la vida de manera indefinida. Porque si al hombre, después de su caída, se le hubiese permitido tener libre acceso a dicho árbol, habría vivido para siempre, y el pecado se hubiera inmortalizado. Después el Señor Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces se expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y a la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Si bien no era el propósito de Dios que seamos seres mortales, a partir de aquel triste día quedamos todos sujetos a la muerte. Cuando perdemos el aliento de vida, volvemos al polvo de la tierra. Dios mismo le dijo a Adán: porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa.
Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. Porque eres polvo, y al polvo volverás. Si la historia terminara acá, sería la más triste del mundo. La vida no tendría sentido, porque todo vuelve al polvo. Pero gracias al Creador, que ideó un plan para salvarnos, todos tenemos una nueva oportunidad.